ahí qué es lo nuevo, qué es lo que estamos encontrando. Déjenme nada más. Continuando, pues lo último que había mencionado es que del primer bloque, el último tema sería el de la contabilidad electrónica 1.3, que pues se deriva del anexo 24, ¿va? Por último, después o mejor dicho, en el segundo bloque de información, lo que veríamos es cómo entonces todos los cambios que aparecerían en el primer bloque van a impactar en los sistemas, ¿sale? Entonces, vámonos de filo porque la verdad es que son bastantes o bastante información y creo que tenemos que avanzar si no nos vamos a atrasar, ¿va? Entonces, bueno, iniciamos con el anexo 20. En eventos anteriores, sesiones como esta, ya habíamos más o menos dibujado, habíamos explicado que el anexo 20, pues es digamos que el manual de cómo tenemos de crear los XMLs. Estos, los XML de los CFDIs, ¿no? De los comprobantes fiscales digitales, ¿va? Entonces, por eso es que por acá nos dice este estándar técnico que define el SAT. ¿Para qué? Para los XMLs. Aquí se valida su forma y su sintaxis, cómo se construye tal cual. ¿Sale? Y bueno, lo que podemos decir al respecto es que una vez que el anexo 20 dice cómo deberían de estar hechos, se le asigna una versión. ¿Sale? Imagínense como si fuera un modelo de carro, ¿no? Tú tienes un carro y el carro, tú dices, este es un carro tal, vamos a pensar, pues no sé, un Versa y es Versa 2013. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí hablaríamos de, este es un XML que corresponde a un CFDI y es versión 3.2. Ese es el que estamos entregando ahorita. El modelo o la versión de comprobantes fiscales que estamos entregando ahorita es la versión 3.2. Y esta versión viene desde el 1 de julio del 2012. Desde ese momento, los cambios que se estuvieron haciendo cayeron sobre la misma versión 3.2. Y entonces podríamos pensar que fue algo así como lo que ocurría en su momento, ¿se acuerdan con el Volkswagen, el sedán, el Bocho? El bocho que pasaban y pasaban años y decían, ya le hicimos modificaciones, pero pues se veía igualito. Bueno, acá se hicieron las modificaciones y seguíamos sobre la misma versión. Ahora el SAT encontró muchos más detalles dentro de esa versión 3.2 y entonces lo que dice, ¿sabes qué? No, ya los cambios que vamos a hacer son tan radicales que ahora sí necesitamos hacer cambio de versión y ahora sería la versión 3.3. Esta es la que vamos a empezar a hacer a partir del 1 de julio, ¿va? Ahorita entro más a detalle con lo de las facilidades y hasta cuándo se fue, etcétera, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, aterricémoslo así. ¿Cuál versión tendríamos que entregar a partir del 1 de julio? Es la versión 3.3. Y el SAT lo que nos menciona es, estos cambios pues van a beneficiar en general a todos los que estamos en contacto con los procesos que tienen que ver con CFDI. ¿Sale? ¿Qué es lo que se va a modificar? Se eliminan algunos atributos, ¿no? Por ejemplo, ahora solo se va a requerir el RFC del receptor. En el caso de los datos del receptor, pues necesitas el RFC. Si es una transacción con alguien que no es del país, entonces te van a requerir el país de residencia fiscal, además del número de registro de identidad tributaria de esa persona, ¿no? O de esa empresa. ¿Qué más? Se realiza el cálculo de impuestos por cada concepto. ¿Sale? Entonces ahora yo voy a poder ver por cada partida cuál es el impuesto que se está pagando, la tasa, el impuesto, el monto, todo muy claro y todo separado. También se va a eliminar la posibilidad de capturar valores en cero y algo que había sido muy recurrente y que causó mucho duda, con valores negativos también. Ahora ya no podríamos hacer facturas. Vamos a pensar, por decir algo ya no podríamos hacer facturas que tengan que ver con un anticipo en el cual debamos de meter valores en negativo. ¿Sale? Eso ya no podría ocurrir. Siguiendo con esto, ahora veríamos nuevos catálogos para homogeneizar información. Por acá Jesús dice, y para las notas de crédito que muchas veces son emitidas con valores negativos, ¿qué procederá? Actualmente lo puedes seguir haciendo, estamos hablando hacia la 3.3, no puedes hacer ese tipo de movimientos, ¿no? Ahorita vamos a ver unos casos prácticos que no necesariamente vienen dentro de las notas de crédito, sino como en el caso de los anticipos,
Ahí vamos a ver un ejercicio. No sé si en ese ejercicio te puede ayudar. Lo que te puedo decir es, si tú metías un movimiento negativo dentro de cualquier tipo de documento que fuera un CFDI, eso ya no se puede hacer y lo tendrás que hacer con otro documento de egresos si esa es la intención. Si la intención es obtener un ingreso, pues a lo mejor sea una nota de cargo, ¿sale? Decía respecto de los catálogos, en cuanto a catálogos, lo que vamos a encontrar es un catálogo, varios catálogos, perdón, por ejemplo, de monedas y de régimen fiscal. Estos son ejemplos, hay más todavía, ¿no? ¿Y cuál es la idea? La idea es que tengamos un criterio homologado todos, ¿no? Que no ponga alguien moneda nacional y otra persona en su factura ponga pesos. Que no ponga alguien, este, eh, no sé, pesos mexicanos y otra persona ponga MXP. ¿Sale? Esa es la idea, es que todos pongan exactamente lo mismo, MXN pesos. Y esto lo elegirías a través de un catálogo que el SAT va a poner a la disposición. En este caso, obviamente, estaría dentro de los sistemas, ¿no? Ahorita ya están publicados. Si tú entras a la página del SAT, esto ya está publicado, ya lo puedes consultar. De hecho, esta presentación que estoy usando ahorita tiene ligas a esa información y pues una vez que se las compartamos podrás acceder a ella. Aprovecho este paréntesis para eso. Vamos a poder compartir la presentación. Entonces es cuestión de que al finalizar la sesión eh, le digas a quien te atiende dentro de Codesi que por favor te comparta las diapositivas. ¿Sale? Siguiendo entonces con el tema, lo que sigue es que habrá también reglas de validación. ¿A qué nos referimos con esto? Con un ejemplo muy claro lo podemos explicar. El RFC del receptor. Cuando tú facturas, pues pones el RFC de a quien le estás facturando. Actualmente tú puedes poner lo que sea y el PAC solamente se encarga de averiguar si ese RFC cumple con las características de cualquier RFC, ¿no? Como que cumple con las reglas, las posiciones, la cantidad de dígitos, dependiendo de si es persona física o moral. Solo se fija en eso, pero no revisa que exista y que esté inscrito en el SAT. Bueno, ahora lo hará. Ahora también revisará que el RFC existe y que esté inscrito en la página del SAT. Eso es un ejemplo de regla de validación. Seguimos. En total serían 22 campos nuevos, de los cuales 14 son requeridos para una factura electrónica. Se van a utilizar catálogos y plantillas, esto como ya anticipaba hace un momento, para estandarizar la captura de la información. Además, se incluyen 46 reglas de validación dentro de los documentos. Prácticamente aquí siempre ponemos factura, pero bueno, ustedes consideren como en los FDIs, ¿no? Se utilizarán 17 catálogos, de los cuales el de productos y servicios es uno de los más complejos y por eso es que ahorita vamos a poner unos ejemplos al respecto. Aquí están todos, estos son los 17 catálogos y algo muy importante dentro de estos catálogos y que hace alusión a este que resaltamos es cómo se compone esos códigos que corresponden al catálogo de bienes y servicios. Lo primero que vamos a encontrar son estos segmentos, ¿no? Hay 6 segmentos. El primero es materias primas, químicos, papel y combustibles. También hay herramientas, equipos industriales, suministros y componentes, además de equipos de consumo, domésticos y personales. Después son servicios y por último, bienes inmuebles. ¿Sale? Y estos códigos tienen 8 posiciones, ¿no? Aquí están. La primera corresponde a la división, los segundos 2 al grupo, los siguientes 2 a clase y los últimos 2 a subclase. Ahora vamos a revisar entonces 2 ejemplos para que nos quede todavía más claro. ¿Qué pasaría si nosotros nos dedicáramos a vender perros? Lo que deberíamos, o cómo lo íbamos a clasificar, perros correspondería en su primer nivel a la división 10. Aquí está, y es material vivo, animal y vegetal.
accesorios y suministros. Después habría que asignar el grupo, que es el 10 también. ¿A qué corresponde? A animales vivos. Luego la clase. La clase es animales vivos de granja. Y la subclase es la 2, que corresponde a perros. Entonces, así es como deberíamos de asignar el código, ¿no? Uno a uno tendríamos que identificar cada uno de estas partes, las 4 partes que había mencionado, de las 8 posiciones, para finalmente poder clasificar mi producto, que en este caso, pues es un perro. De la misma manera, encontraríamos acá abajo pinturas de agua. Entonces, el grupo que le corresponde es el 31, componentes y suministros de manufactura. Grupo 21, pinturas, bases y acabados. Luego la clase, que es la 15, en donde encontramos que sería pinturas y tapaporos. Y por último, la subclase, que le corresponde la 2, es pinturas de agua. ¿Sale? Así es como deberíamos de ubicar nuestro producto según cada uno de estos digamos, clasificaciones. Algo que fue una duda recurrente y que estuvimos recibiendo nosotros en los eventos y que evidentemente el SAT también estuvo recibiendo, tanto que finalmente lo puso en su sección de preguntas de su página, fue esta. ¿Hasta qué nivel es obligatorio asignar la clasificación de producto o servicio? ¿Sale? Entonces el SAT responde. Esto, repito, es una pregunta que se hizo en la página del SAT y que el mismo SAT responde, no, esto que está aquí es una respuesta del propio SAT. Y dice hasta el tercer nivel. Entonces estamos hablando del nivel de la clase, ¿sale? Es decir, podríamos solo asignar los 6 primeros dígitos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para que si por alguna circunstancia no encuentras tú a tu producto, pues podrías dejarlo hasta el 6º dígito. Dice por acá María Elizabeth, hay proveedores que me facturan y me ponen descuentos en negativo en la misma factura. Eso ya no va a poder ser. Mari, ahorita más adelante veremos un ejercicio de cómo sugiere el SAT. Y ojo, el ejercicio que tengo en la presentación es una sugerencia propia del SAT, ¿no? Nosotros simplemente pues lo ponemos acá en la presentación para que ustedes lo consideren. Lo que te puedo responder es que a partir de que tú inicies a hacer los comprobantes con la versión 3.3 y en este caso, bueno, tu proveedor ya no podrá hacer esa práctica, ¿no? Ya no va a poder meter un movimiento negativo para que te descuente algún monto en la factura. Ahorita iremos al ejemplo para que quizás quede más claro. Bueno, regresando a la situación de hasta qué nivel, pues ya había dicho hasta la clase, que significa que llene los 6 primeros dígitos. De nada, Mari. Seguimos entonces. Y ahora vamos a hacer una revisión. Vamos a visualizar parte por parte todo un documento para que podamos entender de manera, creo, más clara dónde están los cambios. Dentro del encabezado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, en el lugar de expedición, ahora veo un código postal. ¿Sale? Ya no veo Guadalajara, Jalisco o Colima, Colima o Manzanillo, Colima. No, ahora veo un código postal. En la parte de tipo de comprobante, vería algo como esto. De hecho, tenemos ahora ese campo, no existía. Tipo de comprobante y tiene una I que corresponde a ingresos. Otro campo que ya se despliega como catálogo, antes lo poníamos quizás dentro de alguna configuración de mi sistema, no tanto en la factura, o aunque lo pusiéramos, era una leyenda. Realmente lo poníamos, pero era una leyenda. Ahora tú puedes dentro de tu sistema desplegar y asignar. Esto es un catálogo. Ya lo tendremos que poner todos igualito. ¿Sale? Entonces, esto sería dentro de la parte del encabezado en los datos del emisor. Ahora vamos en la parte del receptor. Aquí es donde encuentro estos dos, la residencia fiscal y el número de registro de identidad tributaria. Estos son, si acaso yo tuviera transacciones con empresas de otros países, ¿no? Entonces tendría que poner, ya lo habíamos mencionado hace rato, dentro de las modificaciones, la residencia fiscal y el ID
con el que tributa. Después, qué más encontramos? Este campo que se llama uso del CFDI. Y ojo que lo estamos viendo en la parte del receptor. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy emitiendo una factura, tendría que preguntarle a quien se la emito para qué va a ser, para qué va a ser usada. Hay un catálogo que se desplegará y entonces podrían decirme, esto es un gasto general. Y entonces clasifico ese documento. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero por lo pronto el SAT así lo determinó. Uso de CFDI, tú le puedes poner una de estas opciones que son 7. Entonces, bueno, se pone ahí como complicado, pero aclaro que yo escuché una grabación que está en la página del SAT de YouTube, bueno, en el canal de YouTube del SAT, y ahí, al respecto de este campo, le preguntaban al funcionario, ¿qué pasa si cuando yo haga una factura al contribuyente, en este caso mi cliente, le pregunto, ¿para qué vas a usar este comprobante? Y él me dice, gastos en general. Pero resulta que ya después en la práctica no lo usó para un gasto, sino para otra cosa, ¿no? Entonces, lo que yo le puse al documento es distinto de lo que finalmente él sí terminó usando. Entonces, la respuesta del funcionario en ese momento, la grabación, ustedes pueden acceder a ella, está ahí en el canal de YouTube del SAT. La respuesta fue, no hay problema por lo pronto. Este campo lo estamos poniendo y por lo pronto no habría ningún problema si es distinto el uso que finalmente se le dio al documento por parte de tu cliente y es diferente a lo que originalmente te dijo. ¿Sale? Entonces, pues por lo pronto, ahí considérenlo, es una respuesta que dio el propio SAT que ustedes pueden corroborar si se meten a YouTube y buscan SAT y se van al canal oficial. Ahí está una grabación que se hizo para este tema que tiene que ver con los cambios en CFDI en el anexo 20, ¿va? Así es de que, pues, la recomendación es seguir pendientes de todo lo que vaya surgiendo. Es interesante todo esto porque si llegan a ver esta grabación que les digo, los propios funcionarios están como, pues obviamente respondiendo algunas preguntas, haciendo quizás hasta conjeturas en ese momento porque todo esto ha sucedido muy rápido y hay casos que no se tenían considerados y que se han ido resolviendo conforme van pasando los días, conforme va fluyendo más información. Entonces, no duden que sí se dijo eso, pero que finalmente después aclara el SAT, no, ¿sabes qué? Es que este campo sí tiene este valor y sí debe de estar bien. No lo sé. Por lo pronto yo les comento lo que dice esa grabación y que finalmente cuando empieces a emitir tus comprobantes tendrás que elegir del catálogo de uso de CFDI y decirle a tu cliente, a ver, de estos, ¿cuál es el uso que le vas a dar? Claro que por lo pronto hay uno que dice por definir y entonces, pues habiendo esa coladera no hay ningún problema. Segunda parte, datos generales. ¿Qué encontramos nuevo? Todos estos tienen que ver con estandarización. El catálogo de moneda, entonces tendríamos que asignarlo. Algo interesante que ocurrió aquí, por eso es que ponemos la flecha esta que señala los dos lados. ¿Qué ocurrió? Pues que ahora ya arreglaron este campo que es de forma de pago, ¿no? ¿Se acuerdan que antes el SAT los tenía volteados? Todavía en la versión que estamos emitiendo, forma de pago hace alusión a esto, a pago en una sola exhibición, y método de pago hace alusión a si es tarjeta de crédito, transferencia, etcétera. Bueno, para la versión 3.3, ya esto quedaría resuelto. Ya el SAT entendió, agarró la onda y dijo, no, sí es cierto, la verdad es que los contadores te dan razón, por eso reclamaban, por eso me decían que estaba al revés, ya lo corrigió. Ya forma de pago, si es tarjeta de crédito, transferencia, etcétera, y método de pago, pues es en una sola exhibición o parcialidades. Otra cosa nueva es esto, la clave de confirmación. Y entonces, ¿cómo funcionaría esto? ¿O para qué sería la clave de confirmación? La clave de confirmación tendríamos que agregarla a los comprobantes de ingresos, una factura, por ejemplo, que exceda los 100 millones de pesos. ¿Sale? Si tú timbras una factura que exceda los 100 millones de pesos, entonces tendrás que solicitar una clave de confirmación. Lo que sí es un hecho o lo que creemos nosotros es que lo más seguro va a ser
que esta clave de confirmación la va a hacer de manera automática el PAC, ¿no? Sería muy complicado pelotear ahí el documento, es decir, que primero intentes timbrar y que el SAT te responda o el PAC te responda, hey, necesitas clave de confirmación, entonces dámela, ahí te va, pues no, eso es bastante ilógico, ¿no? Lo más seguro es que va a ser, tú das timbrar, el PAC detecta que es un monto mayor a $1,000,000 en caso de una factura y entonces agrega una clave de confirmación. Todo apunta que así sea, ojalá que sí. Y decía, este es el monto para factura, pero si hablamos de una nómina, en una nómina, si hay una nómina normalita, si alguno de ustedes gana más de 400,000 pesos, entonces también se tendrá que agregar esta clave de confirmación en tu recibo de nómina. O si hay una liquidación, si por alguna razón sale alguien de una empresa y se liquida, y esa liquidación excede los 2,000,000 de pesos, entonces también caería en la necesidad de solicitar o de agregar al documento una clave de confirmación. Así es como funcionaría. Esperamos todos que sea de manera muy transparente, si no sería muy torpe el proceso y lo que se está buscando es que sea mucho más eficiente, por lo cual debería ser transparente. Parte 3, las partidas. ¿Qué sucedió con las partidas? Con las partidas lo primero que vemos, si avanzo en la presentación, pues claro, son los códigos, ¿no? Este primer recuadro me señala que ahí está ya asignado este que veo acá, este que voy a encerrar ahorita, este es la clave que tú ya tenías en tu producto. Tú siempre le das una clave a tu producto. Entonces, esta sería la que tú le asignaste, pero ya esta otra, pues es la asignación que corresponde al catálogo de productos o servicios del SAT. ¿Qué más voy a encontrar nuevo? Acá, esto, la clave de la unidad. En este caso tenemos litros y piezas. Esta es la que corresponde a litros, esta otra es la que corresponde a piezas. Dentro de los sistemas, entonces podremos asignarlos. Los sistemas nuestros, los comerciales, los que facturan, pues, ya ahorita están siendo trabajados para que haya menús nuevos que me permitan hacer estas asignaciones. Además, claro, de procesos un poco más automáticos o más masivos para no estar haciéndolo de uno a uno. Otra cosa que encontramos nuevo aquí en las partidas es que ahora los descuentos y los impuestos están separados. Cada uno lleva, o cada partida, perdón, tiene su monto de impuesto y de descuento. Siguiendo con esto, pues esto nos va a ayudar a ubicar de manera más clara ya cada tasa de cada impuesto, ¿no? Vamos a revisar la parte de los totales y en la parte de los totales lo primero que salta a la vista pues son estos campos, ¿no? El tipo de relación que pues, evidentemente en la versión 3.2 no lo conocemos, no lo agregamos y por ejemplo esto que estamos viendo nos dice, este documento es una sustitución de un CFDI previo. Quiere decir que a lo mejor se canceló el otro y esto que estoy emitiendo está sustituyendo aquel. ¿Cuál? Este aquí, con el folio fiscal, lo identificamos. ¿Sale? Y claro, pues deberá de haber una suma de los impuestos. Por acá me pasó, Fabi, una pregunta de Lourdes. La pregunta de lo que estábamos viendo en la primera parte de la factura dice, entonces a partir de ahora va a ser obligatorio que el cliente me indique cuál es el uso y en caso de que se requiera una modificación, vamos a tener que solicitar la cancelación y la refacturación. Respondiendo a eso, Lourdes, ya ves que comenté, quizás este comentario lo pusiste antes de que comentara lo de la sesión del SAT, en donde ellos dijeron, no hay problema por lo pronto, ¿no? Ahorita en ese campo no habría problema. Claro, atendiendo específicamente a esa respuesta, que es en un video. Estamos esperando también que aparezca una miscelánea antes de que inicie la obligación, aunque sea de manera opcional. Seguramente habrá una miscelánea antes del 1 de julio y entonces pues ya tendría que ser estos días y con eso resolver dudas, algunas dudas como esta que tú tienes, ¿no? Por lo pronto en este momento y con la información que nosotros contamos, no tendrías que cancelarla. Porque en este punto el SAT, digamos, lo estoy diciendo quizás de manera muy fácil, el SAT no le va a poner tanta atención a ese campo ahorita. Lo está poniendo
Y si se fijan, han estado ocurriendo cosas similares a esto. El SAT ha estado haciendo cambios y algunos de ellos no ha puesto real interés en ese punto. Yo creo que es pues una especie de piloto, ven cómo funciona, pero al final, obviamente, intentan obtener alguna información más clara, cruzarlo con otros datos, etcétera. Entonces, eso es lo que yo te podría decir hasta el momento. Esta es una parte que les comentaba donde dentro de la presentación puedes acceder a más información y claro, como se los vamos a compartir, pues tendrán la posibilidad de acceder a la misma. Déjenme nada más ver si está funcionando el link porque me quedé como con la idea de que este se me deshabilitó. Ahí está. Sí, sí está funcionando, todo está en orden. Aquí van a poder ver el documento ya completo y hay por ahí pues más información como esta, análisis del anexo 20, versión 3.3, tienes acceso a mucha más información, ¿no? Lo cual pues, creo que puede ser útil para ustedes. Entonces, bueno, simplemente es comentario ahí paralelo a lo que estamos viendo, ¿no? Aquí podrías observar ya todos estos cambios de un comprobante que tiene la versión 3.3. De manera gráfica te puedes ir familiarizando con él. Y bueno, siguiendo con esto de la versión 3.3, recordaremos que hubo una facilidad, ya había comentado hace un momento, el día 12 de mayo se publicó un comunicado de prensa por parte del SAT en donde lo que se dijo fue, si ya habíamos comentado a lo mejor anteriormente que esto iba a iniciar el 1 de julio de 2007, lo que dijo el comunicado de prensa está acá, ahí lo señala la flecha azul, ¿no? Va a iniciar, va a entrar en vigor el 1 de julio, pero entonces tú puedes continuar emitiendo versiones 3.2, ¿hasta cuándo? Hasta el 30 de noviembre, o sea, podrías seguir haciendo la factura como la haces ahorita hasta el 30 de noviembre. Porque a partir del 1 de diciembre, la única versión válida va a ser la versión 3.3. ¿Sale? Entonces, la facilidad es esa. Si entra en vigor a partir del 1 de julio, como ya se había mencionado, pero tienes la facilidad de seguir emitiendo como emites ahora hasta que termine noviembre. A partir del 1 de diciembre, la única que puedes emitir, la única que te van a timbrar cualquier pack, es la versión 3.3. ¿Sale? Continuamos un segundo, voy a ir a ver acá si hay alguna pregunta. Dice Jesús, el campo de CFDI relacionado solo se utilizará cuando se sustituya un CFDI previo. No necesariamente, Jesús, podría ser como cuando estamos hablando de un tipo de documento pago. Si emites un CFDI pago, entonces también ese campo va a tener uso, ¿no? Porque lo vas a relacionar con la factura original. Obviamente esto te va a ayudar nuestro sistema, ¿no? Si tú usas Admin Pack, un paquete comercial, cualquiera de nuestros sistemas comerciales, entonces ahí habrá manera de hacer esa relación. ¿Sale? Entonces, así es como funcionaría. De nada, Jesús. Seguimos entonces. Lo que nos dice por acá es un aviso también y este aviso nos señala que el 23 de mayo se actualizó la guía de llenado del anexo 20. Esto es muy, muy recomendable de que vayan y lo revisen, ¿no? La guía de llenado de todos estos campos que son nuevos y los que cambiaron, como sea. Esta guía de llenado nos explica cómo funcionan, campo por campo de todos estos documentos, sea factura, nota de crédito, nota de cargo, devolución, uno a uno nos va diciendo, uso CFDI, por ejemplo, y te dice, uso CFDI se refiere a tal, tal y tal, ¿sale? Entonces es muy práctico, por eso vamos a pensar que esta es, así como dije hace rato, el anexo 20 es el estándar técnico, es para saber cómo construir los XML. Bueno, la guía de llenado del anexo 20 ya es cómo funcionan entonces esos cambios, explicado para ustedes, contadores y administrativos. ¿Sabe? Entonces es muy importante que sí se avienten un clavado en esta guía de llenado, revísenla por favor a conciencia, porque les puede sacar la mayoría de las dudas. ¿Sale? Siguiendo entonces con esto de la nueva versión 3.3 de anexo 20, hubo una segunda modificación a la miscelánea para 2017 el 25 de mayo.
Y entonces, el tercero transitorio dice, la reforma de anexo 20 de la miscelánea para 2017, en su versión 3.3, entrará en vigor el 1 de julio. Esto ya es en la miscelánea, ¿no? Y entonces, como ya se había dicho la de la facilidad, allá por el 12 de mayo, el cuarto transitorio de esta segunda modificación miscelánea dice, para lo dispuesto en el tercero, digamos, ¿no? Aquí obviamente está hablando del artículo 29, 29A, los contribuyentes obligados a expedir comprobantes fiscales digitales podrán optar por emitirlos conforme al anexo 20 en versión 3.2, o sea, la que estamos usando todavía. Estamos diciendo, acá del cuarto transitorio, puedes seguir haciendo el mismo comprobante que ya haces ahorita hasta, o bueno, pues sí, entre el 1 de julio y hasta que termine noviembre, ¿sale? Básicamente lo que había mencionado en el comunicado del 12 de mayo, acá está, pero pues siendo esto ya una miscelánea, una modificación, pues ya queda mucho más, digamos, formal, ¿no? Le da el peso de lo que significa una modificación a la miscelánea. Entonces, bueno, esa era la parte final de ese primero de los temas. Ahora vamos a pasar al complemento de pago. ¿Sale? Recordarán que esta es otra de las obligaciones que inician de manera oficial a partir del 1 de julio y que sin embargo se dio la facilidad de que ya obligatorio sea hasta el 1 de diciembre. Y vamos iniciando con lo más básico. ¿Qué es un CFDI pago? Es un recibo de dinero. Así de fácil. Es un recibo de dinero que va a emitir la persona que percibe un ingreso. ¿Sale? Entonces, si yo estoy recibiendo dinero de uno de mis clientes, yo tendría que entregar un CFDI pago. Ahorita vamos a especificar en qué condiciones sí y en cuáles no. Y por acá vamos iniciando con los fundamentos de esto, ¿no? Nos dice el Código Fiscal en el artículo 29. Nos habla de la obligación de expedir comprobantes por actos o actividades, y ya viene ahí una parte, no recortamos este pedacito, pero dice, también sería por los ingresos que se perciban. Entonces necesitamos expedir comprobantes fiscales por los ingresos que se perciban. Ahí está claro, lo dice el Código Fiscal en el artículo 29. Si nos vamos a la miscelánea para 2017, en su regla 2718, nos dice por acá, los complementos que el SAT publica en su portal serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique. Importante entonces, ¿no? Complementos, obviamente, estamos haciendo referencia al de pago. En la misma miscelánea, en la misma regla, encontramos esto otro. Para el registro de los datos solicitados, otra vez vamos a resumir ahí un poquito para llegar a lo bueno, se deberán aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado. Y comentando el otro día con un contador, en una sesión decía, pues básicamente si la guía de llenado forma parte y la está referenciando la propia miscelánea, pues tiene la validez total como si fuera una miscelánea, pues. Es el SAT quien está hablando ahí a través de esa guía. Y entonces debemos de apegarnos a lo que diga esta guía de llenado. Así es de que por eso hace rato recomendaba, es muy importante que vayan y revisen la guía de llenado para aclarar las dudas. Esa es una opción, Mari. Respecto al comentario que haces de si se tendrán que facturar los anticipos, es una opción, aguanta de poquito, ahorita vamos a entrar a ese ejemplo. Siguiendo pues con lo que respecta a CFDI pago y ahora yéndonos a la regla 27135 en su primer párrafo, nos dice que cuando la contraprestación no se pagó en una sola exhibición, entonces yo tendría primero que generar un CFDI de ingreso, vamos a llamarle ahorita factura, y posteriormente cuando reciba los pagos, entonces por cada pago tendré que generar un CFDI de pago que incluya ese CFDI de pago, el complemento de pago, ¿sale? Ahorita veríamos un ejemplo de él para que no quede medio raro ahí la situación. Bien, el tercer párrafo nos dice de esta regla 27135, podría darse el caso que esto también aplique cuando las facturas sean pagadas en una sola exhibición.
y que fueran a crédito, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Aplicaría en los siguientes casos. Cuando no se cubre al momento, en las operaciones a crédito, o cuando el pago total se realiza posterior a la emisión del CFDI. Y entonces yo voy a resaltar eso, voy a resaltar esta palabra o esta frase, emisión del CFDI. Si en el momento que yo emito el CFDI no conozco el método de pago, no me han pagado, pues, entonces yo tendría que generar en el momento después de, una vez generada la factura, cuando me paguen, debo de entregar un comprobante de pago. ¿Cómo puedo evitar la generación de los comprobantes de pago? Pues solamente cuando antes de emitir la factura, yo recibo ya cubrieron ese bien que estoy facturando o servicio, ¿no? Si cuando yo estoy facturando ya me pagaron, entonces agrego al documento el método que se utilizó y por lo tanto ya ahí termina la operación. No tendría yo que hacer nada después. Pero como vieron en estos casos y como ponemos aquí arriba, si no se cubre el momento, si las operaciones son a crédito, el pago, es decir, todo el dinero lo recibo o la factura no se liquidó cuando la emití, entonces cuando reciba el dinero tendré que emitir el CFDI de pago. Me hizo llegar por acá Fabi también otra pregunta que no veía en el chat de Fernando Durán y dice, ¿y el SAT educará a las dependencias, perdón, de gobierno sobre estos datos, ya que la información que piden que contengan los CFDI es excesiva? Híjole, Fernando, ojalá si fuera, ¿no? Digo, yo creo que esa va a ser la parte más complicada, que el propio gobierno, que es quien finalmente está a través del SAT promoviendo esto, pues no se active desde sus otras dependencias, ¿no? Porque son las que más problemas causan. Específicamente, a lo mejor una de esas y trabajas o tienes relación con constructoras, que luego las solicitudes que se les hacen a esas constructoras son ilógicas, ¿no? La idea y lo ideal sería que sí, Fernando, la verdad es que es algo que no podríamos saber, pero pues ojalá y que el gobierno se pusiera exigente también, o bueno, el SAT se pusiera exigente también por ese lado, ayudando a que todo sea mucho más fácil. Y bueno, algo que surge de duda siempre aquí es qué es al momento. Nada más déjenme ir un poquito otra vez al chat. Y nos dice, ¿esos comprobantes de pagos también van timbrados? No duplica la cantidad porque ya facturé la cantidad total. Esto lo dice Zulema. Zulema, sí, la primera parte de tu pregunta es sí, sí van timbrados. Cuando genero un comprobante de pago lo debo de timbrar. ¿Duplica la cantidad? No, no la duplica. Y ahorita voy a ir a, a clarificar por qué. Contestando la segunda parte de la pregunta de Zulema, decía, no se duplica porque ya ha facturado la cantidad total. No, no se va a duplicar porque la ley nos dice en la regla 35, no recuerdo en este momento el párrafo y no lo tengo aquí en esta presentación, pero nos dice, en ese pago deberás señalar en el monto total 0 pesos y en el complemento ya pones el monto que corresponde al pago. Entonces, como le pones 0 en la parte general, no hay problema con el que se duplique. Déjame ver si por acá, más adelante, me voy a regresar un poquito, ahorita me regreso, ¿eh? A ver, aquí. Lo voy a dejar donde estaba, ahí estábamos, denme un segundito. Voy a tratar de recuperar, les voy a quitar nada más un instante, voy a quitar un poquito el video, ¿va? Listo, ya lo están viendo, ¿no? Mira, según yo era Zulema. Zulema, sí, no duplique la cantidad. Y ya te decía que no. Esto que estás viendo en pantalla, o bueno, lo que están viendo todos en pantalla, es un comprobante de pago. ¿Sale? Esto es lo que yo mencionaba como la parte general. Y que la regla 27135 nos decía, debe de ir en 0 pesos. Aquí está. ¿Cuál es el importe? Dice 0 pesos. Aquí, como pueden ver, tipo de comprobante es un pago. ¿Sale? Y entonces dirás, Zulema, oye, pero ¿cómo me voy a dar cuenta de cuánto fue? Porque ¿cómo te vas a dar cuenta? En la parte de abajo. Déjame nada más ahora quitar ese de dibujar porque ya no me deja moverle. Voy a ir al monto. Esta es la información del depósito. Y si te fijas, Zulema, ya viene
en la parte del complemento. De aquí para abajo ya es complemento, así como lo decía regla 27135, y en el complemento, ahí sí me dice cuál es el monto. El monto es de 11,000. Y entonces, esto es lo que provoca que no se duplique. Y aquí rematando con parte de la otra pregunta que me habían hecho hace un momento, un compañero decía, entonces solo el campo de tipo de relación se aplicará cuando sustituya. No, mira, en este caso que es un pago, nos dice tipo de relación, CFDI por aplicación de anticipo, CFDI relacionado tal, incluso con el folio interno, ¿no? No solo el folio fiscal. Entonces, bueno, creo que aquí sí queda muy, muy claro por qué no duplicaría el monto. Creo que por acá pone Mari, es pregunta, ¿verdad, Mari? ¿En los pagos no tienes que poner IVA? Es pregunta, ¿cierto? Sí, así es, no debes de poner el IVA. Al final ese IVA ya viene dentro de la propia factura origen, ¿no? Ahí está desglosado todo el IVA, así es. Por eso es que en el pago ya no es necesario. Me regreso a la presentación, solo quería mostrarles para que quedara mucho más claro. Acá está la pluma. Bueno, y estábamos aclarando pues que era al momento, ¿no? Entonces, lo que el SAT define como al momento es cuando en la factura la forma de pago sea diferente a por definir, ¿sale? ¿Por qué hablo de eso de al momento? Que dice acá, no se cubre al momento. Cuando le pones por definir, ¿se acuerdan que antes era el NA, ¿no? Antes le ponías NA. O sea, ahora se cambió por definir, que es el código 99. ¿Código 99 de qué? De las formas de pago. Entonces, si tú le pones otra cosa que no es por definir, entonces pues ya prácticamente estás agregando o transferencia o cheque o etcétera, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Si tú tienes algo distinto de por definir, no hay problema. Si tienes por definir, entonces tendremos que estar generando los comprobantes de pago si le pones por definir. Seguimos. Bueno, creo que por acá hay un comentario. En la información de depósito, el monto de pago es con IVA. De depósito, Salvador, ¿te refieres cuando dices depósito? ¿Es del pago? O sea, ¿estás generando un pago y lo hiciste a través de un depósito en el banco? ¿O estás hablando específicamente del comprobante? En el complemento, es más o menos lo que preguntaba la compañera. No, en el complemento de pago no le pones el IVA. De nada, Salvador. Y dice por acá Jesús, si me pagan la factura un día después de la emisión, tendré que emitir un CFDI con complemento de pago por el total del CFDI original. Y mira, vamos haciendo como el ejercicio, Jesús. Te tendría que preguntar. Me comentas tú ahí que te van a pagar al siguiente día de que la emitiste. Entonces, cuando la emitiste, ¿qué le pusiste en método de pago? ¿Qué le pondrías tú en método de pago cuando la emites? Por definir. Entonces, ya ves que acá nos dice que si le pusiste 99, entonces vas a tener que emitir un comprobante de pago. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería sí, aun cuando sea el día siguiente, tú tendrías que generar un comprobante de pago digital. Claro que yo voy a poner sobre la mesa algo, ¿no? Sobre discusión. Tú te la puedes jugar. Eso ya es un criterio de cada quien. Tú puedes decir, yo ya sé que mi cliente mañana me va a pagar con este método. Y en este momento el SAT no va a decir, oye, pero el depósito quedó o la transferencia quedó después de que tú emitiste y cuando emitiste ya pusiste método de pago. ¿Cómo es que lo sabías si todavía ni siquiera había realizado la operación? Eso no lo va a ver el SAT ahorita. No tiene atención puesta ahí. Sí lo podrías llegar a hacer, pero tiene un riesgo. ¿Qué? Que tú te equivoques del método que pensaste que iba a usar tu cliente o que tu cliente te haya dicho, voy a pagarte de esta manera, tú lo pongas y que finalmente de todas maneras te pague de otra. ¿Por qué? Por lo que sea, porque su cuenta se quedó sin lana, porque se la bloquearon, por lo que sea. Entonces es un riesgo que ocurrirías. La respuesta específica de la pregunta que hiciste es si tendrías que generar un comprobante de pago.
Dice Jacqueline, en las facturas de las constructoras algunos ponemos las amortizaciones en negativo. ¿Habrá problemas con mi factura? Si cuando lleguemos a la versión 3.3, Jackie, tú metes un movimiento en negativo, no, el SAT ha girado instrucciones a los PACs de no timbrarlo, ¿no? O sea, el SAT, en este caso el PAC valida que no haya ningún movimiento. Si encuentra un movimiento en negativo, entonces lo va a rechazar y no lo va a timbrar. ¿Qué es lo que va a suceder seguramente, Jackie? Por lo pronto nosotros aquí en Compa creo que se están trabajando unos ejercicios. Uno de los links que vienen aquí en la presentación tiene que ver con casos prácticos que estamos publicando, como estos de los anticipos o como situaciones como la que tú planteas. Me parece que están trabajando un caso práctico de constructoras. Entonces, te pido que estés pendiente de cuando hagamos las siguientes presentaciones o pendiente de la liga donde vienen los casos prácticos para que en cuanto aparezca de las constructoras, pues tú puedas revisarlo, ¿no? De todas maneras, te recomiendo darle una checada fuerte a la guía de llenado. Puede que encuentres ahí algo que te sirva. Dice Jesús, ¿cuándo no tendré la obligación de emitir un CFDI con complemento de pago? Está bien fácil, Jesús, cuando en la factura si le pongas el método de pago en vez de 99. Si tú le pusiste transferencia, es porque seguramente ya recibiste la transferencia. Si le pusiste tarjeta de crédito, es porque seguramente ya te pagaron con tarjeta de crédito. Y decía hace rato, a lo mejor tú le pusiste transferencia y tu cliente te paga mañana. Y resulta que sí te paga con transferencia. Entonces, ahí ya no vas a hacer ningún comprobante de pago, porque vamos a pensar, le atinaste, ¿no? O porque tu cliente el 100% de las transacciones te las paga con transferencia, nunca de otra manera. Pero repito, el hacer eso sin que hubiera sucedido, el que tú le pongas método de pago transferencia sin que hubiera sucedido, implica un riesgo. Ustedes deciden a través de su criterio si lo corren o no. Dice Fernando, estas amortizaciones y otras deducciones en las constructoras suele manejarse en el concepto. ¿Ya no va a permitir eso el SAT? Dice, pues al estar en el concepto, el SAT no tiene forma de detectar esos negativos. Ojo, si tú lo que me dices es, en los montos, ahí yo no meto negativos, ¿no? Estoy metiendo una partida, en la partida le puse 100,000 pesos, pero dentro del concepto yo ahí agregué un chorro de información y en ese chorro de información aclaré, pongo 100,000 porque el monto total de la factura tal era de 200,000, pero me habías dado 100,000, entonces quedan 100. Yo, la primera respuesta que te diría, efectivamente, no tienen manera de detectarlo. Si tú lo escribiste, pero si en los montos, específicamente en los montos, cuando tu sistema comercial con el que facturas te pregunta cuál es el monto y tú le metes ahí un movimiento menos 100,000, eso ya no lo vas a poder hacer. Ahora, yéndonos al punto de si lo hacías en el concepto, en alguna observación o algo así, vamos a esperar un poquito porque el SAT ha determinado ya que habría ahora limitantes en los caracteres. Ya no lo va a dejar libre. Ya no vamos a poder hacer esas facturas que sucede muchísimo en las constructoras, donde explicabas todo lo que se hacía, ¿no? Anticipo de tal, tal y tal. Se hicieron estos trabajos en la carretera tal, kilómetro tal, durante el periodo tal y todo lo demás que conocemos que piden de repente, y que sucede mucho con los gobiernos, con los municipios, pues, o con los estados. Eso ya no se podría hacer tampoco. Por eso es importante que estén muy pendientes de las publicaciones propias del SAT al respecto, porque se va a limitar. Entonces, están cerrando los caminos en varios sentidos. Y por eso también se vuelve importante lo que, no sé si tú mismo lo habías comentado o algún otro compañero, de que el SAT debería también entonces de educar a las propias dependencias de gobierno, que son las que promueven estas prácticas. Dice Judith, y en caso de las agencias aduanales, ¿cómo se aplicarían los métodos de pago, ya que nos dan un anticipo para pagar todos sus gastos por cuenta de terceros? Judith, aquí yo te recomendaría
voy a pedirle a Fabi. Fabi, si por favor echas mano de esta pregunta y nos ayudas a checarla con la contadora de Codesi. Esto porque Codesi tiene ya por ahí bastante experiencia porque de origen son de Manzanillo, entonces tienen mucho contacto con agencias aduanales, por lo que les pediría si nos echan a mano con la duda específica, ya tan específica de Judith, ¿sale? Entonces, por lo pronto, en la sesión de hoy, Judith, te la deberíamos. Nada más le pido a Fabi de Codesi, Fabi, si me echas la mano a tomar nota de la pregunta para responderle posteriormente a Judith, ¿va? Seguimos por lo pronto. Algo así, Olga. Mira, vamos aguantando poquito. Ahorita vamos a mostrar un caso práctico que es de una mueblería, pero que finalmente me pone un escenario que se parece a lo que me estás diciendo. ¿Sabes? Aguantamos poquito, Olga, para avanzar en la presentación y seguramente te va a responder tu pregunta, ¿va? Por lo pronto, vamos terminando este del pago. Esta lámina que estamos viendo ahorita en pantalla tiene que ver con el cuarto párrafo en donde decimos, si hay un CFDI de ingreso, vamos a llamarle factura, al cual ya se le asoció un CFDI de pago, vamos a pensar que la factura aquí dice es por 100,000, van a ser 3 parcialidades. Esto es un primer pago de esas parcialidades en donde me están pagando 40,000, por lo que quedan 60,000 para las próximas 2 parcialidades. Si existiera un error en el ingreso, estoy hablando acá, yo ya no puedo cancelar esta factura. Por eso ponemos ahí, ¿no? No cancelar, no la puedo cancelar porque tengo ya asociado un pago. Eso tampoco lo vamos a poder hacer. ¿Cómo se tiene que resolver? Con un CFDI de egreso, es decir, con una nota de crédito, por ejemplo. Seguimos. Respecto a lo que menciona Fernando Durán de los dos momentos entre el 1 y el 5 de noviembre, donde el 1 realizó una compra en una tienda y el 5 entra al portal de la tienda y genera el CFDI, no hay problema. Esa práctica hasta este momento podría seguir vigente aún con la versión 3.3. Porque recordamos que hace rato mencionaba, hasta este punto, Fernando, no está validando el SAT las fechas de cada uno de los comprobantes, ¿no? No los cruza, vamos, ¿no? En esta primera etapa al menos no. Seguimos con la regla 27135 en el quinto párrafo, donde nos dice, vamos a pensar que habías generado un CFDI de pago. Evidentemente esto debería estar relacionado a un ingreso, ¿no? Lo relacionaste a ese ingreso, pero resulta que tenía un dato incorrecto. Entonces, bueno, tú lo puedes cancelar, este CFDI de pago. El CFDI de pago sí lo puedes cancelar, pero algo muy importante es que si cancelas uno, tienes que sustituirlo. No se puede, no se puede dejar pie a que, por ejemplo, el de ingreso, la factura, pues, quede libre, porque obviamente lo primero que salta a la imaginación es, si yo ya tengo relacionado un comprobante de pago, pero yo me aferro y quiero cancelar la factura, no quiero hacer nota de crédito, pues simple, pues cancelo el pago y entonces luego me voy y cancelo la factura. No, eso no se puede. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que dice el SAT es, sí puedes cancelar un comprobante de pago, pero lo tienes que sustituir. Y tendrías hasta el 31 de diciembre del ejercicio vigente, perdón, para generar la sustitución. Claro que en la práctica difícilmente vas a dejar pasar tanto tiempo, ¿no? Obvio que si cancelas un pago y se da cuenta tu cliente que le cancelaste, pues obviamente va a decir, hey, ¿qué pasó? ¿No? El otro, échame el nuevo. Así que difícilmente lo vamos a poder dejar tanto tiempo. Este es un ejemplo, yo les recomiendo, creo, se lo dejo aquí. Le voy a dar un poquito de zoom out. Este creo que es uno que ejemplifica mejor lo que sería un CFDI de pago. Entonces, no sé si gusten tomarle un pantallazo. De todas maneras, se está grabando la sesión y va a quedar ahí. Pero bueno, por lo pronto y por si quieren tener todos los campos que podrían corresponder a un CFDI. Ah, perdón, ahí me equivoqué un poquito, una disculpa. Este es el bueno, perdón. Aquí está el CFDI de pago. Ahora sí, si quieren tomar un pantallazo, aquí está. Este es el que corresponde al pago y el que creo que ejemplifica mejor todos los campos. Este que está aquí en pantalla de la presentación, la verdad no me gusta. Ahora sí, vamos a ver el caso de uso de anticipos.
con un ejercicio y yo creo que esto les va a ayudar a resolver estas dudas que había dejado pendientes hace un momento. ¿Cuál es el caso del ejemplo? Nos dice el caso, se compra un comedor por la cantidad de 30,000 pesos. Déjenme nada más borrar, ahí hay una anotación que me está haciendo un poquito de mosca. Listo. Se compra un comedor, decía, por 30,000 pesos más IVA, ¿sale? Entonces, paso número 1 nos dice, se pide un anticipo, pues, de 10,000 pesos más IVA. Paso número 2, se liquidan los 20,000 pesos más IVA que estaban pendientes. Vamos a ver entonces cómo tendríamos que operar esto. Esto que están viendo aquí es como actualmente se hace, ¿no? Es con el anexo 20 en su versión 3.2. Aquí se van a sentir identificados porque eso es lo que están haciendo. Momento 1, se emite una factura. Aquí está, en donde vamos a poner el anticipo. Esto es lo que hacen, ¿no? Se facturan los 10,000 pesos más el IVA. Y en el momento 2, lo que vamos a facturar es, en el concepto, vean cómo el concepto dice comedor de madera de pino, perdón, ahí me fui con la parte de abajo, comedor de madera de pino, 30,000 pesos, ¿no? Facturamos todo. Luego, metemos otro movimiento que le ponemos anticipo y lo metemos en negativo. Repito, esto es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, el subtotal me dice, pues bueno, te quedan 20,000 pesos más IVA, total 23,200. Así es como ahorita lo estamos haciendo. Ahora, entonces, ¿cuál es el escenario A? Y aquí me gustaría hacer una aclaración. Este escenario A y el escenario B que vamos a presentar son ambos propuestos por el SAT. ¿Sale? Nosotros simplemente los ponemos acá. ¿Por qué lo digo así? Porque tiene implicaciones en cuestiones de ISR y lo que estás acumulando para él. ¿Sale? Entonces, esto consideren que es un ejemplo que el SAT pone en la guía de llenado. Vamos con el escenario A. ¿Cómo funciona el escenario A? Es la facturación aplicando anticipo con remanente. ¿Sale? Va. Entonces, bueno, en la primera parte, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a emitir un CFDI por el valor del anticipo, muy parecido a lo que ya hacíamos, ¿no? Ahora, aclaro, en este caso, debemos de agregar a ese concepto de anticipo la clave, perdón, de los 8 dígitos del SAT. Dentro del catálogo del SAT hay uno que corresponde a anticipo del bien o servicio, entonces hay que agregarlo. Aquí está la medida. ¿Se acuerdan que había unidad de medida también con catálogo? Lo tenemos que poner. Entonces, bueno, facturamos eso, hacemos un CFDI de ingreso, pues, por 10,000 pesos con ese concepto. Y luego, lo que va a pasar es que vamos a emitir otro CFDI por el remanente de la contraprestación. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a poner en el concepto, ahora sí, el comedor. Claro que también debemos de agregar su código y todo. Comedor, madera de pino, CFDI por remanente de anticipo. Y entonces le ponemos 30,000 pesos. ¿Cómo vamos a hacer con el anticipo? Le vamos a poner un descuento, ¿sale? Con ese descuento quedamos con los 23,200 ya considerando el IVA, pero obviamente tenemos que poner el CFDI relacionado, ¿sale? Ahí está. Hacemos relación. Aquí para el ejemplo pues pusimos el folio interno, pero claro que en el comprobante será el folio fiscal. Y debemos de agregar en el tipo de relación la 7, CFDI por aplicación de anticipo. Y ojo, en los catálogos que tienen publicados, el SAT aún no aparece este código. Este código 7 de CFDI por aplicación de anticipo apareció en la guía de llenado. Déjenme ver acá. Seguimos entonces. Esto que estamos mostrando aquí, pues, tiene que ver con el primer escenario que propone el SAT para manejar anticipos. ¿Cómo lo haríamos? Con dos comprobantes. Facturaríamos primero el anticipo, después facturamos el bien y hacemos el descuento, haciendo la relación con la primera factura, perdón, el primer comprobante que era del anticipo, ¿sale? Claro que esto tiene implicación, pues los descuentos no podemos hacer uso de ellos para no acumular para el ISR, ¿no? Entonces, pues eso es lo que impacta de manera negativa. Escenario B. ¿Qué sucede en el escenario B? Otra manera de hacerlo.
lo que nos dice el SAT dice, bueno, si la opción 1 no te gustó, si el escenario 1 no se acopla a tus necesidades, según ellos dicen, aquí viene el escenario B. Y el escenario B es CFDI y facturación del anticipo usando un CFDI de egreso. ¿Cómo funciona entonces? En la primera parte, lo que vamos a hacer es emitir el comprobante por el valor del anticipo, igual también que en el escenario A. Entonces, ¿qué sale? Pues los 10,000 pesos del anticipo. ¿Sale? ¿El cuál es el folio? 255. Segundo, sería momento 1 y esto sería el momento 2. ¿Sale? Y ojo que lo pongo desde aquí hasta acá. ¿Sale? Y aquí lo voy a poner así, desde aquí hasta acá. En el momento 2, lo que va a ocurrir es que voy a emitir un comprobante por el total de la operación. Total, así tal cual, ¿no? 30,000 pesos, ahí está, subtotal, este es el bien o servicio, aquí está el IVA, aquí está el total. Y aquí le digo, hay un CFDI relacionado, es el 255, este que está acá. ¿Cuál es el tipo de relación? La relación es por aplicación de un anticipo. Y inmediatamente, en cuanto haga el comprobante del total de la operación, entonces emito también un CFDI de egreso, una nota de crédito, por ejemplo, ¿no? En donde le pongo también aplicación de anticipo por 10,000 pesos y donde también tendré que hacer una relación ahora a la factura total. ¿Cuál es el tipo de relación? Por aplicación de anticipo. De esta manera, hago el descuento de los 10,000 pesos que originalmente se facturaron acá. ¿Cuál sigue siendo el problema? Las notas de crédito, nuevamente, no me ayudan a evitar que la acumulación sea de 40,000 en este caso, ¿no? Ese sería entonces el segundo escenario. Y voy a hacer una pequeña pausa por una pregunta que me está haciendo Jesús en el chat. Y nos dice Jesús, si emite un CFDI de ingresos erróneo y no tiene CFDI de pago asociado, o sea, vamos a pensar, para ponerle un nombre más claro, generé una factura, no me la han pagado, o aunque me la hubieran pagado, bueno, sí me la pagaron, pero nunca generé un comprobante de pago. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no, Jesús? Tú ya la generaste, pero nunca le asociaste ningún pago. Como sea, no le asociaste ningún pago. ¿La puedes cancelar? Sí, sí la puedes cancelar. Esa es la respuesta, sí, tal cual. Ahorita vamos a entrar, es el siguiente tema, a las cancelaciones. Y hay ciertos detalles, pero de todas maneras la respuesta para ti, Jesús, es sí, sí la puedes cancelar. Ahí la respuesta, Lourdes, de por qué la relación se hace en la nota de crédito a la factura total y no a la del ingreso, es porque al final, si te fijas, en la nota de crédito yo la relaciono con, en este caso, la factura del total, pero también la del total la relaciono con la del anticipo. Entonces quedan ligadas todas. Por eso. De nada, Jesús. Seguimos entonces. Ahí, bueno, ahí tenía animación, nada más que yo me aceleré un poquito. De nada, Lourdes. Seguimos. ¿Cuál es esto que cada que vean aquí en mi presentación, preguntas frecuentes? Son preguntas que son tomadas de la propia página del SAT, por lo tanto, las respuestas son del SAT, ¿sale? ¿Cuáles son las personas obligadas a emitir el complemento de recepción de pagos? Está facilísimo. Toda persona que recibe un pago. ¿Cuál es el importe en el que se va a generar el CFDI de pagos? La respuesta es, el CFDI de pagos irá en ceros. Y en la parte del complemento, aquí vamos a resaltar de ahí fuerte, complemento, el importe, vas a poner el importe del depósito recibido, que es pues básicamente lo que vimos acá, ¿no? Aquí dice, el CFDI pago irá en ceros. Aquí está en ceros. Y en el complemento, entonces el importe. Aquí está monto, 11,600. Está claro, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cuándo estamos obligados a emitirlo? Estoy hablando del comprobante de pago. Cuando la operación no fue liquidada al momento. ¿Cuándo se considera el momento nuevamente? Cuando en la factura la forma de pago sea
por definir o se realice el pago posterior a la fecha de emisión. Y creo que esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Si finalmente yo no le puse el método de pago como transferencia, puse otro que no fuera por definir, si puse transferencia, tarjeta de crédito, etcétera, entonces no tendría por qué hacer un comprobante de pago. Pero si le puse por definir, tengo que hacerlo. Siguiente, ¿cuál es el plazo que se tiene para emitir? Esto es importante, ¿no? Me refiero a el comprobante del pago. A más tardar, al 10º día natural del mes siguiente al que se realizó el pago. Y esto lo dice la guía de llenado. Entonces, bueno, vamos a pensar que hoy, creo que es 21. Sí, 21. Hoy 21 me hicieron una transferencia. Es 21 de junio. Entonces tengo hasta el día 10 de julio para expedir ese comprobante. ¿Sale? Es así de fácil lo que está mencionando esta parte. Y bueno, en relación a este CFDI de pago, hay que recordar que ese comunicado del 12 de mayo también lo mandó al 1 de diciembre. ¿Sale? Así de simple. Se formalizó a través de la segunda modificación a la miscelánea de 2017, publicada el 25, en donde pues ya simplemente se formaliza, ¿no? Y dice por acá, los contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando la versión 3.3 del anexo 20 sin incorporar, o sea, puede seguir generando comprobantes sin necesidad de hacer los comprobantes de pago entre el periodo del 1 de julio y el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre ya es obligatorio que si no pusiste el método de pago, si pusiste por definir, entonces tendrás que estar entregando comprobantes de pago. Y listo, hasta ahí terminamos con este tema de los métodos de pago, perdón, de los comprobantes de pago. Y ahora pasaremos a los detalles de la cancelación de comprobantes. Y aquí resalta rápidamente esta frase, ¿no? Con aceptación del receptor. ¿Qué hay que saber al respecto? Está fácil. Lo primero que tenemos que saber ahora es que la cancelación de facturas electrónicas deberán contar con la aprobación del receptor. ¿Dónde dice esto? En las modificaciones del artículo 29A. Aquí está, este es un extracto de ella y nos dice en la parte de acá. Los comprobantes fiscales por internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Ojo, hay ciertas consideraciones, vamos aguantando a ellas. Nos dice la regla 27138. Bueno, antes de eso simplemente menciono dónde va a ser la petición, dónde vas a pedir permiso a través del buzón tributario, ¿sale? Si yo necesito cancelar una factura que le emití a un cliente, entonces debo ir al buzón tributario a pedirle permiso a ese contribuyente, a mi cliente, pues. Pero bueno, aguante un poquito, hay algunos detalles al respecto. 27138 nos dice acerca de la aceptación del receptor. El receptor del comprobante fiscal deberá manifestarse a través del buzón tributario a más tardar dentro de las 72 horas siguientes de que tú hiciste la solicitud. ¿Sale? Contás a partir de que él recibió esa solicitud. ¿Va? Dice, en esas 72 horas, pues deberá aceptar o negar. Si tu cliente te responde no, terminó ahí el rollo. No lo puedes cancelar. Y entonces tendrás que hacer una nota de crédito o un CFDI, pues, de egreso. Como sea, no puedes cancelar ese documento porque no te dieron permiso. Ahora, dice el SAT, vamos a considerar que el receptor acepta o pues que dijo que sí ante la cancelación de ese CFDI si pasaron esas 72 horas que dije hace un momento y él no se manifestó, no contestó. Si después de que le llegó la solicitud que tú le hiciste para cancelar la factura, él no responde, entonces el SAT dice, va, lo vamos a cancelar porque no respondiste. Así funciona entonces, miren. Aquí está la hora de la emisión y entonces hay 72 horas en donde, bueno, aquí voy a adelantarme un poquito. Después de esta lámina vienen otras consideraciones. Lo primero que debemos de considerar
en relación a esto de pedir permiso es que desde que tú la emitiste, tienes 72 horas para cancelar sin pedir permiso. ¿Sale? Y esto pues obviamente es lógico, ¿no? Porque pues imagínate, la acabas de hacer, la acabas de timbrar y te diste cuenta que está mal y no puedes cancelarla. Híjole, pues estaría de locos, ¿no? Entonces por eso dice el SAT, si no han transcurrido 72 horas de que la generaste, entonces cancélala si lo necesitas cancelar, no pasa nada y no necesitas pedir permiso. Sale. Bien, seguimos avanzando. Pasan las 72 horas desde que la emitiste. En algún punto, vamos a pensar que aquí ponemos N días. Ya pasaron 72 horas. A partir de 72 horas, si tú tienes la necesidad de cancelar, entonces ahora sí tienes que enviar una solicitud de cancelación. Se te fueron las horas que podías cancelar sin pedir permiso. A partir de la hora 72 con un minuto, ya tienes que pedir permiso y la envías a través del buzón tributario, como ya decíamos. Bien, a partir de que envías esta solicitud, a partir de aquí, y bueno, más que a partir de que la envías, a partir de que la recibe tu cliente, empiezan a correr otras 72 horas, que es el tiempo que tiene tu cliente para aceptar o no la cancelación. Si pasan esas 72 horas y el receptor no responde, entonces la puedes cancelar. ¡Pum! Ahí la cancelas. Sin bronca porque no contestó. Así de simple, aquí aparece ya. Puedes cancelarlo sin problemas porque no contestó. Pero no es solo eso. También puedes cancelar sin que se requiera la aceptación del receptor en ciertas condiciones. Vamos viéndolo. ¿Cuándo? Cuando el comprobante sea menor a 5,000 pesos o hasta 5,000 pesos, ¿no? Si el comprobante es de 5,000, no necesitas pedir permiso, ¿no? Aun cuando ya pasaron 72 horas, no necesitas pedir permiso. Es un monto pequeño, vamos. ¿En cuáles otros no necesitas pedir permiso? Cuando los emitiste a través de la herramienta del SAT de mis cuentas de factura fácil, ¿sale? En factura fácil, si lo hiciste ahí, no hay bronca, el tiempo, ni el monto, ni nada. La puedes cancelar sin pedir permiso. También puedes cancelar aquellos documentos, comprobantes, pues, que amparen retenciones o pagos. Para los pagos, no tienes que pedir permiso. ¿Va? 4, aquellas operaciones creadas a público en general. Por supuesto, ¿no? Imagínense que tuvieran que pedir permiso. Pues si tú hiciste facturas a público en general, las puedes cancelar y no pasa nada. 5, los FDIs que sean creados con estos RFCs, público en general y extranjero. También los puedes cancelar sin pedir permiso. Facturas globales, tampoco tienes que pedir permiso. Nóminas, egresos, cartas porte y también ingresos a contribuyentes del RIF, no necesitas pedir permiso para cancelar. ¿Qué más? Cuando canceles antes de que transcurran 72 horas de que la timbraste, ¿sale? Entonces, pues esto ya tranquiliza un poco. No, vi que estaban poniendo algo acá en el chat, no quise contestar porque iba a pasar a estas láminas y dije, a lo mejor se contesta con ello. Dice Zaira, pero me ha tocado tratar de cancelar una factura luego que la hice y el mismo SAT me dice que tengo que esperar 72 para poder cancelar la factura porque aún no la recibe. Traslados puede ser una carta aporte, Jesús, por ejemplo. Me ha tocado tratar de cancelar. Híjole, es que sí puede llegar a pasar, Zaira. No, no es una regla general, no siempre tiene que pasar a 72 horas. A veces de manera inmediata la puedes ver ya en el SAT para hacer el aviso. Pero asumo que el SAT tendrá que apegarse a un performance mucho mayor, hacer esto mucho más eficiente para ellos tener los comprobantes. La realidad es que el SAT, en cuanto la timbramos, la recibe por parte del PAC. No sé por qué no la publica en el sitio donde tú puedes ir a hacer el aviso. Ahora, recuerda que dentro de nuestros sistemas, tú puedes hacer el aviso de cancelación inmediatamente. Así es.
Sí, Jesús, por eso mencionaba una carta aporte, la puedes cancelar sin pedir permiso. A eso nos referíamos con ejemplo del traslado. Dice Zaira que desde el propio sistema. Déjamelo eso de tarea, no te lo investigo, no sé, o sea, dices tú que el SAT te ha mencionado, o sea, el sistema te da la alerta donde te dice que no aparece. Ojo que todos estos cambios corresponden a, o bueno, van a iniciar en específico en la cancelación, la mandaron con la publicación del 12 de mayo hasta enero de 2018. Entonces, imagino yo que el SAT tiene previsto que ya no va a ocurrir esta problemática de que pasen más de 72 horas para que tú la puedas cancelar si te equivocaste inmediatamente, ¿no? De todas maneras, lo validamos y te pasamos algún dato que obtengamos. ¿Sale, Zaira? Aquí está lo que mencionaba hace un instante, ¿no? El 12 de mayo se publicó a través de ese comunicado que se va hasta el 1 de enero estas reglas de la cancelación, al menos por lo que resta de 2017, no tienen que lidiar con todos estos cambios. Y decía en el punto 5 del comunicado, en los próximos días se publicarán los ajustes a las disposiciones fiscales que aparecieron luego en la segunda modificación, ¿no? Y bueno, ahí terminamos a la miscelánea, eso me faltó comentar. Ahí terminaríamos con el tema de las cancelaciones y pasamos a este otro que es de la contabilidad electrónica 1.3. ¿Cómo impacta este anexo 24 en la contabilidad electrónica 1.3? Lo primero que tenemos que definir aquí, pues es como lo hicimos con el anexo 20, pues decir, el 24 es el estándar técnico para crear los archivos XML, pero ahora de la contabilidad electrónica, ¿no? Anexo 20, comprobante fiscal digital, anexo 24, contabilidad electrónica. Son 5 los XMLs que componen la contabilidad electrónica, esto ya lo conocían. Algo que es necesario recalcar es que estos XMLs, dentro de ellos, hay un campo que les tiene una versión, ¿no? Como el modelo, así como dije hace rato con los carros, tienen un modelo. En este caso, ahorita el modelo es 1.1. Ahí está. Y pues la pregunta que salta ahí ¿es la última versión que se publicó, la 1.1, la que estamos entregando? No, no es la última publicada. Entonces, pues la siguiente pregunta sería, ¿y es correcta? ¿Es correcto que yo entregue la versión 1.1? Sí, sí es correcto. Desde el 6 de enero se publicó por parte del SAT una nueva versión del anexo 24 y ahí ya aparecían los lineamientos de esta nueva versión de contabilidad para los XML de la contabilidad electrónica. Aquí está un pantallazo en donde aparece el nuevo anexo técnico 2017 que ya tiene que ver con la versión 1.3 de la contabilidad electrónica. Se supondría que si esto se publicó el día 6, pues entraría en vigor 30 días después, ¿no? Eso es lo que regularmente sucede. Sin embargo, hasta este punto no ha sido este hecho. Y algo importante es que, ¿por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué nadie habló de que ya había una nueva versión de la contabilidad electrónica? Sencillamente porque el SAT, de entrada, pues sigue recibiendo la versión 1.1, ¿no? Hasta ahorita no se ha pronunciado de otra manera y no ha dicho hasta qué fecha seguirá. O sea, hasta este momento no sabemos cuál es el día último para entregar la contabilidad con la versión 1.1. Y entonces lo que tenemos que hacer es estar al pendiente de la fecha que informe el SAT para el inicio de la versión 1.3. Al ya estar publicado, pues que no nos asombre que sea en estos días, en el próximo mes, que ya digan, a partir de tal día, ya solamente vamos a recibir versión 1.3 de contabilidad electrónica. Y es que en la contabilidad electrónica el cambio es un poquito más light. ¿Qué es lo que cambia de la 1.1 a la 1.3? La versión, ya habíamos dicho, y en el caso del catálogo, del XML del catálogo, también cambian un atributo que se llama naturaleza de la cuenta. ¿Sale? Ahí hubo una modificación. En la balanza agregaron fecha de modificación de la balanza
En la de pólizas, este es donde viene el cambio bueno. Y lo voy a dar un poquito más adelante. Porque en el punto 4 simplemente son ahí detallitos que le movieron a los XML. El bueno decía es el de pólizas, este. ¿Por qué? Porque antes solo capturabas en las pólizas de egresos el método de pago, o sea, agregabas a quién se le pagó, cuánto se le pagó y a qué cuenta. Pues ahora, en esta modificación, en la versión 1.3 de la contabilidad electrónica, también vas a especificar esa misma información, pero en las pólizas de ingresos. O sea que vas a poner el método de cobro. ¿A quién le cobraste? ¿Cuánto? ¿Y de qué cuenta? ¿Sale? Esto que están viendo aquí es un XML de catálogo de versión 1.3. Y les decía, pues en este caso fue un cambio mínimo, es la versión. Esto es una póliza de ingresos, ahí ves también 1.3 y luego ya viene ahora sí los cambios, ¿no? Por acá encontramos el método, es una transferencia, el tipo de cambio, si es que aplicara, la moneda, el monto, el beneficiario, el banco destino, la cuenta destino, el banco origen y la cuenta origen, ¿no? Esto es algo que debemos de agregar ahora en las pólizas de ingresos. Ahí están todos los campos que debemos de agregar. ¿En qué versión de Compact y Contabilidad ya puedo agregar esta información en las pólizas de ingresos? En la 940. Se publicó o se liberó desde el 18 de mayo. Esta versión, la 940, ya puede generar los XML de la contabilidad electrónica 1.3. De hecho, la 940 solo va a generar contabilidad electrónica con versión 1.3. Así es de que si en este momento, como ya lo había mencionado hace un momento, hace un instante, perdón, ustedes saben que el SAT no ha especificado la fecha. Entonces, ojo, si tú pones la 940, el sistema solo va a emitir contabilidad electrónica 1.3, misma que te obliga a agregar la información en las pólizas de ingresos. Entonces, si no quieres agregar la información de pólizas de ingresos, no te vayas específicamente a la 940 si ya tienes la 9. A menos que tú ya lo desees agregar, ¿no? Los que están en versiones anteriores a la 940, pues sí deben de estar conscientes. Si están en la 8 o en la 7, sean conscientes de que de verdad estamos a pocos días de que el SAT especifique a partir de cuándo solo va a recibir la versión 1.3. Y en ese momento ustedes tendrán que pasar a la última versión de contabilidad que existe en ese momento para poder agregar la información de ingresos en las pólizas y por tanto cumplir con la contabilidad electrónica 1.3. Como recomendación, por favor, comuníquense con la gente de Codesi, con Fabi y sus compañeros para que les ayuden a revisar sus series. Si tienes 8, para ver si toca la 9 sin costo y entonces puedas acceder a la 940. Y si vienes de versiones anteriores, pues que te ayuden con la cotización y todo este tipo de cosas, ¿no? Aclaro que esta versión 940 y en su momento la que está por liberarse el siguiente mes, que es la 10, es sin costo para usuarios de licenciamiento anual, siempre y cuando tengan días de vigencia todavía, ¿no? ¿Cuáles son entonces las implicaciones en la contabilidad por el anexo 20 y por el CFDI de pago? ¿Cómo nos va a impactar, no? ¿Cómo nos impacta? ¿Qué es lo que tendríamos que cuidar? Pues vamos viendo cómo funciona o cómo fluye el camino de un XML. Independientemente del tipo, ¿no? Aquí tenemos facturas, pagos, nóminas, cartas porte, por ejemplo. Y entonces tenemos los comprobantes y los tenemos que agregar luego al ADD, ¿no? Eso es lo primero que hacemos. Los cargamos al ADD para validarlo y almacenarlo. Luego del ADD lo usamos para agregarlo a las pólizas y entonces contabilizamos esos nuevos XML. Una vez que hicimos esa contabilización, esa información pues la pasamos a diversas obligaciones. Una de ellas podría ser el DP-IVA que podemos entregar a través del PCRDD,
por decir un ejemplo. Aquí pusimos DIOT, pues sabemos que es igual la posibilidad del DPI, ¿va? Entonces, bueno, ahora que están estos nuevos XML, ¿cómo vamos a generar la contabilidad electrónica? Primero, agregamos el encabezado de la póliza. Y luego hay tres posibilidades, ¿no? Que sea una póliza de ingreso, una de egreso o una de diario. En el diario, lo primero que vamos a hacer es, pues, visualizar los comprobantes a través del ADD para hacer la provisión. Eliges cuáles son las facturas dentro de ADD que vas a contabilizar, luego capturas los movimientos y finalmente, pues, seguro van a pasar a algo como la contabilidad electrónica. Bien, si fuera un ingreso, entonces vas a visualizar también a través del ADD los comprobantes de los pagos que se emitieron. ¿Sale? Esos pagos que tú emitiste los usas, pero luego te va a botar una ventanita para agregar el documento bancario dentro del ingreso. Estoy hablando de cuando capturas, primero capturaste encabezado, visualizaste los CFDIs y te sale luego el documento para agregar la información de las cuentas y todo esto que mencionamos ahorita, ¿no? Del lado de los egresos es exactamente igual que en el ingreso, ¿no? Partes de la captura del encabezado, después visualizas los comprobantes de los pagos recibidos, te bota la ventana para agregar la información de los métodos de pago, cuentas, etcétera, el documento bancario pues del egreso, y de ahí pues sigue este proceso básicamente, ¿no? Captura los movimientos, contabilizas y termina en tu contabilidad electrónica. Así es como funcionaría. Evidentemente, ahí está, pues asocia las facturas relacionadas al cobro, captura los movimientos y contabilizas. Ahí está, es prácticamente lo mismo, ¿sale? Esta es la ventanita que estaba mencionando. Algo importante aquí es que en nuestra versión 10, la que decía que se va a liberar en el siguiente mes, esta ventana donde voy a agregar el beneficiario, la leyenda del nombre del beneficiario, el monto, el método de pago, el banco destino, la cuenta bancaria destino, todo esto, en la nueva versión de contabilidad, Compa Key Contabilidad, cuando tú agregues a través del ADD el comprobante de pago, el CFDI pago, entonces el sistema contabilidad va a leer la información que está en el pago, aquí lo tenemos, la va a leer y entonces automáticamente va a llenar esta información. Ya no la vas a tener que teclear. Este es un beneficio de esa versión nueva que viene, ¿no? A diferencia de que si tú te mantienes en la versión 9.4.0, ahí el sistema no lo hace de manera automática. Tú lo tendrías que capturar. Al final es una decisión que cada uno de ustedes toma. Ahí están todos los datos que habría que capturar. Que finalmente pues deben de estar integrados dentro del XML de pólizas de la contabilidad electrónica. Aquí está en parte de esa información. Está básicamente un pantallazo donde aparece el subtotal, total, método de pago, tipo de cobro, etcétera. ¿Sale? ¿Qué más nos señala esta lámina que estamos viendo ahorita? Actualmente, ¿cómo se identifican los impuestos en la versión 3.2? Esto es un comprobante, es parte de un comprobante, un CFDI, pues, que está con versión 3.2. Como está todo como un poquito encimado, si se fijan, tengo aquí un total. Por acá tengo tasa, tengo importe, ¿no? Entonces, me dice acá, IVA y tasa, ahí está el 16, el importe es 53.63. Cuando el sistema contable ve esto, tiene que hacer operaciones aritméticas, porque él ve un importe completito. Y él tiene que tratar de descubrir a través de las operaciones cuánto corresponde a la tasa del 16 y cuánto corresponde en la tasa exenta. Creo que más de alguno de ustedes se ha
topado con broncas a ese respecto, cosa que ya no va a suceder en la siguiente versión. Aquí queda claro con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer la operación nosotros para saber que es 11.18 lo que corresponde a la tasa exenta? Porque la tasa exenta no tiene clave de identificación dentro del XML. Aquí, en este comprobante, por ningún lado vemos un campo que diga exento es tanto. Entonces, contabilidad no puede saberlo. Y entonces, eso provoca que tenga que hacer toda esta serie de operaciones para al final determinar la tasa exenta. Ahora, ¿cómo se va a generar ese control de IVA a partir de los comprobantes 3.3? Vean aquí. Este CFDI que está en pantalla, claro, es otro formato, no es como el que regularmente ustedes conocen, pero bueno, son partidas de un CFDI. Y este CFDI contiene 4 conceptos, de los cuales 2 son IVA, este y este. IVA al 16, ¿sale? Un concepto dice, es tasa cero, aquí está. Y el otro es exento. Como pueden ver, ahora está todo separado, todo. Aquí dice el impuesto, el factor y la base. Base de 16, base de 16. Entonces, estos habría que sumarlos, ¿cierto? 2.150 más 2.350. Deberían de sumar 2.500. Esa sería la base para la tasa al 16. ¿Cuál es la base para la tasa 0? 700, porque solo tengo un movimiento de 700. Y entonces, ¿cuál es la base para el exento? Porque aquí sí me lo determina. Aquí me dice tipo de factor es tasa. ¿Cuál? 0. Tipo de factor exento. ¿Cuál es? 0. Y entonces aquí sí puedo determinar la base sin tener que hacer ningún cálculo del exento, y del 0 solito lo vamos a poder ver. Ahora entonces el sistema contable lo va a distinguir así. Y ahí les va. Los dos primeros suman 2.500, simplemente los acumula, eso es la tasa cero. El siguiente es la base de 700 que corresponde a la tasa cero. Y el último, los 350 corresponden a la base del exento. Eso ahora sí está todo completamente desglosado sin la necesidad de que el sistema haga operaciones aritméticas. ¿Cómo vamos a trabajar el control de IVA a partir de los FDI 3.3? Pues hay también 3 consideraciones aquí, ¿no? En cuanto al flujo de efectivo, sería a partir de la cuenta de flujo de efectivo, y esto consideraría los cargos y abonos a esta cuenta, en el flujo de efectivo, y tasas de proveedores. Aquí no considera los FDIs, ¿no? Es directo de los cargos o abonos a la cuenta de flujo de efectivo. Él no se entera nada de los comprobantes, y de ahí nos vamos directo al control o causación de IVA. En el caso de la factura lo va a hacer a partir de los comprobantes. Y entonces aquí va a considerar el importe total del CFDI, las tasas, y calcula los importes base de IVA. En el caso del pago, entonces tomaría la información a partir del CFDI de pago, considerando el importe real pagado, el factor proporcional de las facturas relacionadas, si es que existiera, y los impuestos y tasas de facturas. Así es como se debería generar dependiendo del escenario. ¿Cuál es entonces el flujo de la contabilización? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el camino al contabilizar, en este ejemplo de una póliza de egresos? Primero, capturas el encabezado. Segundo, se abre la ADD, ¿no? Abres ADD y seleccionas el comprobante. Ahí está, es ese que estamos viendo ahí, el 1262. 3, te aparece la ventanita del documento bancario. Si hablamos de la versión 10 de contabilidad, la que vamos a liberar el siguiente mes, los datos se van a prellenar automáticamente cuando seleccionamos los comprobantes fiscales y incluimos el pago. Y además, después de eso, cuando llegamos al momento de la asociación al proveedor, el sistema ahora sí va a identificar los datos de IEPS. Acá está, vean.
Así es de que a partir de esta versión, de estas versiones nuevas, de estas versiones me refiero a los XMLs, ¿qué información vamos a poder ver, por ejemplo, en una factura? En el encabezado, RFC, razón social, serie, fecha, moneda total y folio fiscal. En el detalle, clave, descripción, unidad, cantidad, precio. Subdetalle, base de impuesto, tipo, factor, tasa, cuota. En el pago, esto es lo que conforma el encabezado, esto es lo que conforma detalle y listo. Así es como funcionaría. Ahora, vamos pasando al siguiente de los temas. ¿Qué implicaciones tienen los sistemas comerciales? ¿Cómo nos impacta? Estos son avances simplemente de lo que ya se está haciendo en los sistemas comerciales y que estaremos liberando también en el siguiente mes a partir por ahí de la primera quincena. Se están preparando, como ya lo decía, y esto incluye el admin, el comercial premium, el pro, el start y factura electrónica. Si nos enfocamos específicamente en el comercial premium, ¿cuál versión deberías de tener para poder agregar estas o poder expedir, mejor dicho, los comprobantes? Con versión 3.3 tendría que ser comercial premium 3. ¿Sale? Ahí vas a encontrar la posibilidad de agregar el catálogo de pesos y medidas a través de esa clave del SAT. Así lo verías. Tú buscas kilogramo y entonces el sistema se encarga de encontrarlo en las claves y listo, lo asignas. ¿Sale? Monedas, igual, lo asignas a través de un catálogo. Siguiente. Otra situación que va a ayudarnos. Podemos duplicar un concepto. Tú a lo mejor actualmente haces tus facturas electrónicas en un concepto que se llama factura CFDI o factura electrónica. Y ese concepto ha estado trabajando con la versión 3.2 del anexo 20. Entonces, para evitar que se mezclen, lo que vamos a poder hacer ahora es, vamos a duplicar ese concepto que tienes, facturas CFDI, lo duplicas, aparece esto y el sistema te va a ayudar a marcar el concepto en el momento en que sea 1 de julio para que se deje de usar el concepto origen y entonces se active el que duplicaste, ¿no? Por lo tanto, tendrías en el concepto origen todas tus facturas con versión 3.2 y en el duplicado, en el nuevo, iniciarías de ceros con todas las facturas 3.3. De esta manera, pues lo organizas mucho mejor. También en el código estarán códigos solamente validados, o sea, existentes, pues. En caso de que pusieras uno que no, diría aquí, ojo, el código postal no está en la lista del SAT. Ese no sirve. Ahí está. Si pones uno correcto, ahí el sistema lo va a interpretar sin ningún problema. En cuanto al catálogo de productos y servicios, vas a poder entrar, asignar, ahí por ejemplo, buscar televisor, te va a mostrar, aquí está, esta es la clave que corresponde y automáticamente el sistema se encarga de asignar hacia arriba los otros dígitos. Seguimos, proceso para revisión de catálogos. Tendríamos reportes que nos ayudarían a revisar que ya asignaste todos los catálogos en cada uno de los que implicarían la versión 3.3 un catálogo. Por ejemplo, en conceptos, monedas, puedes ejecutarlo y encontrar a cuáles, aquí están poniendo productos, ¿no? Si ejecutáramos el de productos, lo que obtendrías es esto, un listado con todos tus productos y te diría, estos no se ha capturado la clave del SAT, de manera que puedes ya de ahí asignarlo. Eso fue comercial, esto es admin, es muy similar. Vamos a encontrar en la parte de los productos cómo asignar, vamos a buscar automáticamente ahí en la parte inferior de la pantalla, se van a asignar hacia arriba las clasificaciones. Esto que sigue ahora es comercial, básicamente es la misma lógica, iríamos a través de las claves, buscamos y asignamos. Estamos trabajando evidentemente también en asignaciones masivas. Aquí hay una pantalla, me voy a adelantar un poquito, todo esto es muy parecido, estamos asignando simplemente cada uno de los catálogos. Y aquí está, en el caso, por ejemplo, de Comercial Pro,
podemos seleccionar determinada cantidad de productos y asignarlos masivamente. Aún así, se buscaría que haya alguna plantilla un tanto parecida a lo que se hizo en contabilidad, ¿no? A través de una hoja electrónica. Algo así, no tengo certeza en este punto, pero lo que les puedo decir es que está trabajando para que también sea una asignación masiva y obviamente que no sea uno a uno, porque si no, pues ahí los hallos y tienen más de, o no sé, si una cantidad fuerte de productos. Esta es una ventana de cómo se haría un complemento de pago en Comercial Pro, así es como lo verían. Ahí están todos los campos. Aquí está la posibilidad de agregar la información conforme a lo que dispone el SAT. Forma de pago por definir. Y por último, ¿qué implicaciones hay en la nómina? En cuanto a la nómina, me voy a saltar esto un poquito. Lo único que diría aquí es que hay unos campos que hay nuevos de la nómina si compara la versión 3.2 con la versión 3.3, como el CFDI relacionado y el desglose absoluto de los impuestos, ¿no? ¿Cuándo es obligatorio la versión 3.3? Igual que en las facturas, a partir del 1 de diciembre. ¿Qué va a cambiar? Primero, la versión. Cambia la versión. De 3.2 también cambia a 3.3 de los recibos de nómina. ¿Qué más? Un campo que ahora incluye la fecha de timbrado. ¿Qué más? Forma de pago. En este caso ponemos ahí 99. ¿Qué otra cosa? Catálogo de monedas. También hay que agregarlo. El tipo de comprobante es un campo que se agrega, antes no existía. Método de pago, ahí aparece corregido, como ya lo hemos mencionado. Uso de CFDI también, hay que agregarlo. Y clave de unidad. Por último, si fuera el caso, agregar el del servicio. Descripción, pago de nómina. Algo importante, cuando se cancele un CFDI de pago de nómina, se deberá agregar el nodo CFDI relacionado para especificar el folio fiscal cancelado en el recibo que se timbró en sustitución. Aquí hay un ejemplo más de cuándo tendríamos que hacer uso de ese campo de CFDI relacionado. ¿Sale? Ahí está. Genero un XML, luego lo cancelo. Estoy hablando de un recibo de nómina. Tengo que generar otro y en este otro que estoy haciendo para sustituir entonces ahí debo de agregar el nodo de CFDI relacionado, donde pongo el tipo de relación y además el folio fiscal de bueno, que finalmente sigue siendo el mismo, ¿sale? Y para terminar, pues simplemente lo dejamos como reflexión. Son varios los cambios y son fuertes los mismos, ¿no? Entonces, no podemos dejar esto al último. Es muy importante que en este caso, considerando la magnitud de los cambios, hagan un plan y digan, a lo mejor, si ahorita estoy en junio, pues ya me planeo y digo, voy a iniciar con la versión 3.3. Voy a empezar a emitir aun cuando no esté obligado la versión 3.3. ¿Cuándo? A lo mejor a finales de julio, a lo mejor a principios de agosto. De ahí que ya tenga y me salgan todas las consideraciones, todos los casos, todas las dudas, las disipe, entonces ya me brinco ahora a también entrarle al método de pago, ¿no? Al comprobante de pago, perdón. Y entonces en agosto voy a implementar comprobante de pago, porque seguramente en este periodo ya el SAT publicó cuándo sería el cambio de la contabilidad electrónica 1.3, por lo cual tendría que hacerlo. Entonces, avancen, por favor, tengan en cuenta que es muy probable que necesiten ayuda del distribuidor. Y si lo dejan al final, no van a tener agenda los distribuidores, va a estar saturada. Por eso es importante que avancen desde ahorita. Vayan planeando, vayan revisando la información que hay a disposición, como los catálogos, como la guía de llenado, todo eso para que tengan muy, muy claro qué es lo que está ocurriendo y puedan considerar el tamaño del cambio y entonces digan, no, sí tengo que echarle ganas desde ahorita, ¿no? No hay mejor que tenerlo muy claro para entonces poder hacerlo con tiempo y evitar luego catástrofes, ¿no? Imagínense que llegue el 1 de diciembre y tú no hubieras terminado de hacer los cambios dentro de tu sistema y no puedas facturar. Eso se puede traducir en pérdidas, en multas, en muchas cosas. Así es de que planeense por favor muy bien. Prácticamente con esto terminamos la sesión. Ya solo me resta mencionarles que a todos aquellos sistemas de contabilidad y de bancos
en su versión 9 que se activaron a partir del 1 de marzo de este año, les toca sin costo la versión 10. Así es de que, por favor, comuníquense con la gente del área comercial de Codesi, con su ejecutivo comercial, para que les ayude a revisar su serie si es 9, a ver cuándo la activaron y si les toca sin costo la 10. Recuerden que si compras más de un sistema y están registrados a la misma razón social, o los vas a registrar a la misma razón social, entonces puedes obtener 15% de descuento. Y también podrías obtener 6 y 12 meses sin intereses. Por último, simplemente les recomiendo de verdad que le den me gusta a la página, al muro de Facebook de CompAquí, a la fanpage, porque aquí podremos, bueno, todo el tiempo estamos publicando información que tiene que ver con estos cambios, y todo lo que siga fluyendo en los próximos días, es muy probable que esté apareciendo alguna de esa información ahí. Además, ahí anunciamos todo lo que tiene que ver con las liberaciones de nuestros sistemas, por lo cual es bastante práctico que, además de que el Facebook ahí nos ayuda a echar chisme, pues podamos revisar estos temas que son bastante importantes. Básicamente eso es todo. De mi parte, no me queda más que agradecer por haberse dado el tiempo de asistir a esta sesión. Espero que haya abonado un poco a disipar las dudas, que tengan un poco más claro todos estos cambios, y evidentemente la recomendación más grande es, de verdad, planeen muy bien cómo van a hacer la implementación. Vayan poniéndose de acuerdo con su asesor de sistemas para que les ayuden, ¿no? Llámenle, échenle la llamadilla a Codesi, y con esto van a tener una transición mucho más fácil. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día, y que descansen ya el día de hoy, ¿no? A nombre de Codesi, allá en Colima, muchas gracias. Acá desde Guadalajara, en las oficinas de CompAquí, les agradezco que tengan una excelente tarde, noche.